obedece a que, tengo entendido, usted representa al señor Sergio Cosia, ¿verdad? En el proceso concreto que muchos conocen como Conaxar nada más. Sí, muy buenas tardes a hoy a toda la audiencia. Antes que nada, para mí siempre un placer y siempre las órdenes en lo que yo pueda humildemente exponer. Y ahora me Eh, imagino que incluso con más relajo, ¿verdad? Considerando que su representado resultó con un sobreseimiento provisional en este caso concretamente. sí, de hecho creo que la Fiscalía ha hecho una clara distinción entre los hechos Ujú. que finalmente acusó a los demás coimputados y con relación a mi defendido, el señor Sergio Cosia. Sí. Acá el tema central es el hecho de haber emitido un dictamen que no tendría por qué haberlo hecho según el criterio inicial que sostuvo el acta de imputación y en vista de que no tiene todavía la Fiscalía claridad en cuanto al ámbito de actuación que le corresponde concretamente en cuanto a la emisión de dictámenes, es que se pidió el sobreseimiento provisional que requiere la realización para ello de varias diligencias, todas ellas testimoniales. Y entiendo que una vez que recabe la Fiscalía esa información, va a requerir lo que corresponda. Ujú. Doctor, ¿y qué exactamente decía este dictamen que fue firmado por tu defendido, el señor Sergio Cousia? El dictamen en realidad hablaba sobre la operación que estaba haciendo con Axar, ¿verdad? Una de las operaciones propias de su ámbito, pero en realidad nunca de sus indicaciones señaladas en el dictamen fueron cumplidas. O sea, ni siquiera puede decirse que aunque la hipótesis de que no sea vinculante el dictamen, tampoco se puede decir que los demás hayan hecho exactamente lo que dice el dictamen. Entonces, Ujú. acá la cuestión no es tanto lo que diga el dictamen, sino la discusión se da sobre la base de si el procurador tenía en aquel entonces el deber o no de dictaminar o la facultad de dictaminar. Yo creo que ese es un tema de que siempre lo discuto, el hecho de que uno ejerza un acto reglado frente a un acto discrecional se maneja en el ámbito estrictamente administrativo. O sea, no todo ejercicio que va más allá de lo discrecional automáticamente pasa a ser antijurídico y lo peor de todo, considerárselo como un hecho punible, porque siempre yo defiendo, a pesar de que en muchos juicios la contraparte que acusa dice, eso está muy lindo para los libros cuando se habla de derecho penal de última ratio, Ujú. en el sentido de que solo se puede punir una conducta por más que parezca irregular o llamativa como última respuesta, pudiéndose utilizar otras herramientas de sanción que no sean precisamente las de carácter penal. No estoy diciendo que en este caso corresponda algún tipo de sanción, ¿verdad? Ujú. Por supuesto, y esto obviamente, doctor, se ha presentado y tendrá que ser resuelto por el juez. Tengo entendido, el doctor Humberto Tazú sigue teniendo el caso, Exacto. ¿verdad? El juez especializado, que es el juez Otasumía. Yo sostengo que generalmente hay una praxis de los juzgados penales de garantías. Bien, cada día yo, y no lo digo en el caso puntual del juez que está interviniendo en esta causa, sino los jueces penales de garantías han perdido el concepto de lo que es la garantía. Precisamente por eso reciben el nombre de jueces penales de garantía. O sea que cada día están menos garantistas esto. O Ujú. sea, y lo digo hasta incluso con un afán de generar algún tipo de respuesta de parte de ellos, porque no actúan de manera, o sea, ellos cuando se les plantea una medida cautelar, pero ponen lleno de trabas para no dar la libertad, por ejemplo, o para decretar medidas gravosas, o sea, entonces hay una práctica que se da en el caso puntual que tenemos, que a veces le dan el trámite de oposición, y mucha gente le llama trámite de oposición a la audiencia preliminar, que es el artículo 358, que es cuando el fiscal no acusa y el juez considera que debe elevarse la causa o disponerse la derivación de la causa al juicio oral y público. Ujú. Entonces, utilizar esa figura tiene que ser fundada, tiene que haber un fundamento. Entonces, podría darse esa situación y no me extrañaría porque los jueces penales de garantía automatizadamente vienen haciendo eso. No hay acusación,
se pide un sobreseimiento provisional, definitivo o una salida alternativa al procedimiento ordinario y le imprimen el trámite del 358, lo cual a mí me parece un ejercicio abusivo de una potestad, y nuevamente entramos en la discusión entre acto reglado y acto discrecional. Es una discreción, pero al mismo tiempo es un abuso de parte de los jueces que le impriman un trámite, salvo que den un fundamento serio para manifestar su oposición. Y por lo general en estos casos, doctor, en el trámite de oposición no se presenta una fundamentación, perdón, siquiera por parte de los magistrados, ¿verdad? Asimismo, ellos utilizan nomás el artículo, el artículo 358, porque ellos dicen que el 358 de por sí ya explica, no, el 358 no explica nada. El 358 dice que cuando el Ministerio Público nos haya acusado y el juez considera que la causa debe ser sustanciada en un juicio oral y público, le imprimirá el trámite de devolución, pero eso no es un fundamento, eso dice la norma. Entonces, sostengo yo, porque ya te anticipa así, porque no me extrañaría, y ojalá me equivoque, ojalá tenga la suerte de que el juez haga lo que dice el juez penal de garantía, de lo que dice el Ministerio Público, que finalmente es el titular de la acción penal pública, y trate de mantener siempre su imparcialidad, porque yo sostengo que cuando le imprime el trámite del 358, el juez está renunciando a su imparcialidad. ¿Podemos decir entonces, doctor, que como oposición, usted como abogado defensor del señor Sergio Coxia, defiende la tesitura de que lo que ocurrió en la cuestión del CONAXAR no tiene ningún vínculo con este dictamen que él emitió? No tiene ningún vínculo, en principio, en cuanto al contenido mismo del dictamen, entre lo que recomiendo. Y en segundo lugar, yo utilizo mucho la cuestión de la supresión mental hipotética para el señalamiento de una conducta. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿se hubiese realizado la operación si es que no intervenía la Procuraduría? Sí. Por lo tanto, no es un acto relevante la intervención y el dictamen consecuente del procurador de aquel entonces. Entonces, obviamente no se trata de una conducta relevante. Distinto hubiese sido si la norma exigía que previo dictamen y él dictaminase, entonces ahí podríamos decir jamás hubiese terminado el circuito secuencial del acto en sí si es que el procurador no emitía dictamen, pero como no hay nada al respecto, y eso mismo lo dice en su imputación la Fiscalía, y ahora quiere desentrañar la Fiscalía con el sobreseimiento provisional proponiendo diligencias testimoniales, obviamente que también vamos a encontrar siempre esa respuesta de que suprimiendo hipotéticamente la intervención del procurador, lo mismo se hubiese realizado el acto que está siendo reputado como hecho punible en la acusación de la Fiscalía respecto a los demás coimputados. La Fiscalía, tengo entendido, hablaba de una reducción del costo del canon, doctor. Creo que se había reducido, según la fiscal en su momento, a un 50%. Y esto basado, tengo anotado, al menos yo, puedo estar equivocado con mis apuntes, en ese dictamen del procurador Sergio Coxia. ¿Qué de cierto podría tener eso, doctor? No, en realidad habló de que se tendrían que hacer un estudio sobre la situación de emergencia nacional sanitaria, y eso no se cumplió. Entonces, el hecho que se diga que un segmento es el que proporciona, pero yo te vuelvo a decir, si yo mañana te digo a vos como periodista lo que tenés que hacer, la pregunta que tendría que hacerte es si yo no soy tu jefe o no soy el encargado del manejo del medio de prensa, difícilmente vos me podés decir, vos mañana decís algo, a mí me dijo esto luego Cronaueter, pero en verdad tampoco. Vos tenés que tener algún tipo de vinculación jurídica obligatoria. Eso es lo que no está dado. El hecho de que se haya dictaminado no cambia el argumento. Ahora, si mañana me muestra la norma, y hay una cuestión también que hay que analizar, la nueva ley que organiza la Procuraduría General de la República, que entró en vigencia a finales del año pasado. Y en ese contexto la ley cambió mucho las atribuciones de la Procuraduría, así que hay que hacer un control para la audiencia preliminar en cuanto a este sobreseimiento provisional, qué dice la ley nueva y qué dice la ley, nueva y cuál era el ámbito normativo que regía antes de la nueva ley y que es la que afecta a mi defendido. Por supuesto. Y aclarar como último punto, doctor, tu defendido está procesado solamente por lesión de confianza, ¿verdad? Exacto, solamente por eso. No hay por otro hecho punible, solamente por eso.
Ahora, doctor, ¿se ha presentado la acusación, tengo entendido, hoy, esta mañana o cuándo exactamente? No No, tendrías a yo mano. hoy me enteré del requerimiento sobre seguimiento provisional, pero no, sinceramente te soy honesto, no le seguí mucho a lo demás porque obviamente Entiendo, hay otros abogados, ¿verdad? por Entonces a supuesto. mí lo que me interesa es la suerte procesal de mi defendido. Claro, claro. Y ahora el juez tendría que convocar ya entonces a A audiencia una audiencia preliminar, ¿verdad? preliminar. Vamos a ver ahora cómo. Ah, Ah, se cortó. Justo en la parte final, perdón, doctor. coincidentemente el escenario más feliz el del doctor Enrique Gronahueter, ¿verdad? Porque obviamente fue el excluido prácticamente del proceso por la figura de la lesión de confianza. A mí lo único que hasta ahora no me queda muy claro es, o tendríamos ya que ver incluso el ordenamiento interno del CONAXAR. ¿Está otra vez el doctor? ¿Está otra vez? Sí. Sí, le decía que era el escenario más feliz, el que le tocaba a él justamente porque se enteró de la mejor parte, ¿verdad? Del sobreseimiento de su representado. Pero Yo suelo decir que. al margen de eso Discúlpame. hay muchas otras cuestiones que objetar, según incluso otros autores dentro de este proceso investigativo, doctor. Y seguramente yo por lo menos, yo te voy a hacer muy claro en cuanto a la conducta procesal de mi defendido. Cuando se convocó a la audiencia de imposición de medidas cautelares del 242, nosotros no pedimos suspensión, hicimos la audiencia, aceptamos las reglas, por más de que yo consideraba que no había suficientes elementos para decretar ninguna medida cautelar, aceptamos, no apelamos, mantuvimos siempre una conducta de avenimiento al proceso. Y en ese sentido, creo que la conducta procesal finalmente sirve para mensurar el grado de seguridad en cuanto a lo que uno puede responder respecto al hecho que se le atribuye. Entonces, yo creo que la Fiscalía ha hecho un análisis y en su sobreseimiento provisional ha insistido bastante en que necesita información de personas vinculadas al ámbito de la abogacía del Tesoro y de la actual Procuraduría para poder cerrar un poco el circuito de su hecho concreto atribuido al señor Cosia en cuanto al deber o no de emitir un dictamen. Ujú. Bueno, aclarada todo ya aclarada ya prácticamente, por lo menos en cuanto a la representación del señor Sergio Cosia. Y bueno, doctor, como siempre, muy amable y bastante Igualmente clarito por lo menos. Un gusto, doctora. Muchas gracias. Igualmente a las órdenes, que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego. Igual, Igualmente, doctor. Saludo a la audiencia. Te informó PDS Radio TV Digital. Era el abogado Enrique Gronahueter hablándonos sobre el proceso que afronta el ex procurador general de la República, Sergio Coxia, en el caso conocido como el de la CONAXAR, en el que se investigan la concesión irregular de estos juegos de azar en esa comisión. Y bueno, hoy se ha presentado la acusación respecto a unas 7 personas y entre ellas el titular de esta comisión, José Antonio Ortiz. Recordar un poco y hacer un poquito de antecedentes, ¿verdad? El famoso background